¿Recordáis lo que dije en el anterior vídeo? El segundo volumen corrige muchísimos de los errores que tiene el primero, así que seguramente sea más positivo a la hora de hablar de ella. Sí. Os mentí. Julio 24 de 2014, se hace público el primer capítulo del segundo volumen de RWBY, teniendo 3 arcos y añadiendo muchísimos personajes nuevos que después serán cruelmente olvidados o devaluados a algo cercano a lo que serían los NPCs de Fallout 3. Nos presentan nuevos villanos, hay más peleas, más acción, más drama, música y todo eso termina en un... nada. Este segundo volumen es algo que está ahí y ya. Se resuelven algunos conflictos y se generan otros muchos, pero se ve perfectamente que todo este volumen está para establecer algo que será muchísimo más grande. Algo que cambiará por completo a todos los personajes de su universo. Algo que dará un giro de 360 grados para lo que es toda la serie. Pero eso será para dentro de 15 años cuando suba el vídeo del tercer volumen. Ahora estamos con el segundo, y al igual que hice con el primero, hablaré arco por arco sacando sus pros, contras y todo el resto, ya lo sabéis. Como bien dije antes, este volumen se divide en 3 arcos, y diría que cada uno es mejor que el anterior. No hay ninguno que sea innecesario como en el primer volumen, ni ninguno que sea demasiado cliché. Ni siquiera considero el segundo arco cliché, y eso que envuelve la típica fiesta que ves en cada obra en la que los personajes asisten a una escuela. Pero aun con todo esto, hay algunas cosas que... No. El primer arco empieza con el que diría es el mejor primer capítulo que tiene toda la serie. Nos presentan a 2 nuevos villanos que después resultan ser bastante interesantes. A lo que le sigue la mejor guerra de comida jamás hecha. Literal, el equipo de animadores se tardó meses en hacer esta escena y merece muchísimo la pena verla. Es más, es por esto que me inicié con la serie. A tal punto me llegó a gustar la escena. Agarrar la excusa más tonta para iniciar un conflicto. Después, haced que los personajes se lo tomen totalmente en serio, con muertes, drama, música y ¡pum! Aquí tienes la mejor guerra de comida que verás en tu corta vida. Es demasiado buena para describirla con palabras. Así que si estáis viendo este vídeo y no habéis visto RWBY por alguna razón, al terminar el vídeo haceros un favor e id a mirar esta escena. Y si ya habéis visto la serie, hacedlo igualmente. Llega un momento en el que nos muestran a Blake preocupada por lo que pasó al final del anterior volumen. Ya sabéis, la White Fang trabajando con Roman y robando cosas para su gran plan malvado. Se la ve preocupada por esos acontecimientos y es ahí cuando todas deciden ir a investigar sobre qué mierda está pasando. Cada una va a sitios distintos, pero aún yendo en parejas. Ruby con Waze, Jen con un nuevo personaje al que introdujeron llamado Neptune y Blake con... Aquí lo único que destaca es que nos muestran ciertos rasgos de Waze que no nos habían mostrado antes. A Penny, porque es Penny, y la pelea contra Roman en el mecha. Primero que nada, Waze. En el primer volumen nos dicen que su infancia fue complicada y no nos llegan a decir nada más acerca de eso. Aquí tampoco es que se vea mucho, pero uno al ver las expresiones de Waze a la hora de ir a la Torre de Atlas para conseguir información sobre si hubo más robos a la empresa de su familia por parte de la White Fang, uno la ve muy incómoda. Pareciese que no quiere estar ahí, y eso que durante el primer volumen ella está recalcando y mostrando que está orgullosa de llevar el apellido de su familia. Pero no es hasta ahora que nos la muestran más dudosa acerca de eso. A mi parecer, que nos muestran a Waze de esa manera tan incómoda es una forma inteligente de darnos pistas sobre su relación con su familia. Es más, cuando la recepcionista le pregunta de nuevo si quiere hablar con su padre, ella muestra una cara de incomodidad primero, y después vuelve a fingir esa sonrisa que lleva fingiendo desde que empezó a hablar con ella. Y no creo que sea porque no pudieron animar bien su cara en esa escena. Quiero creer que no es así. Después viene lo de Penny. Ruby se la encuentra de camino a la Torre de Atlas y ella actúa raro, casi como si no la conociera. Hay una medio persecución y vemos que Penny esconde algo que no le quiere decir a Ruby. Nada fuera del otro mundo. ¡Ah no! ¡Espera! ¡Que nos enteramos de que Penny es un robot! What a twist! En serio, ¿cómo no lo supe desde un principio? Debí de haberlo suponido al ver que se comportaba de una manera tan extraña en el primer volumen, casi como si fuera un robot. O tal vez cuando se sacó cuchillos de la espalda, casi como si fuera un robot. O tal vez el hecho de que fuera jodidamente obvio. El problema que tengo con esto es que era demasiado obvio de que Penny era un robot casi desde el primer momento en el que sale. No os hagáis mala idea, me encanta el personaje de Penny. Y es más, la reacción que tiene Ruby cuando Penny le dice que es un robot está bastante bien. No solo porque es Ruby y a ella le cae bien todo el mundo, sino que en parte diría que es un poco la reacción que yo tuve en ese instante. Pero igualmente la pega con esto es que lo muestran como si fuera la gran cosa cuando obviamente no lo es. Lo bueno es que no le dan mucha pantalla, así que no es algo que me haya molestado demasiado, que digamos. De ahí en más, la pelea del Team Ruby contra Roman montado en el mecha es una muestra de que el Team Ruby ya está consolidado y trabaja como eso, un equipo.
Hasta sacan nombres para las combinaciones de ataques entre dos miembros del grupo. No pienso tocar lo de los shipeos ahora. Aquí también es cuando nos muestran la semblanza de Yang, que por si no lo sabíais, una semblanza es la manifestación de un poder propio. Un poder que cada individuo tiene diferente. El de Pirra, por ejemplo, es poder manipular el magnetismo. Blake dejar sombras de sí misma. Waze utilizar esos sellos, etcétera, etcétera. Pues aquí nos muestran la de Yang, que básicamente trata en que todos los golpes que recibe la hacen más fuerte. En pocas palabras, es el mayor arma de doble filo que hay en toda la serie hasta el momento. Con esto, Yang derrota al mecha y justo cuando van a agarrar a Roman aparece la que diría yo es la mejor waifu que tiene toda la serie. Quiero decir, aparece una chica que estaba antes con Roman, por lo que su llegada no fue de la nada. Después de eso, ella y Roman se terminan escapando, y así concluiría el primer arco. Una buena forma de abrir el volumen, sobre todo con ese primer capítulo. Tiene más cosas positivas que negativas, y como ya presentaron a los personajes antes y se les conoce, no hay necesidad de tener de nuevo una Waze en modo diva. La cuestión aquí es que el problema con Blake no se termina resolviendo, y ella en el siguiente arco sigue preocupada y enfocada en encontrar información sobre qué mierda está pasando. Porque sí, no terminaron consiguiendo nada de información. Y es por eso que ahora toca hablar del segundo arco. Este arco tiene 3 capítulos, y todo se centra en lo que será un baile para los estudiantes de la Academia Beacon, y los que ya llegaron para participar en un torneo que se realizará en un futuro. Aquí se ve que Blake no ha superado lo de antes, y ella dice que no irá al baile, a lo que sus compañeras reaccionan de una manera algo negativa, sobre todo por parte de Ruby. None of this will matter if we can't get Blake to go. Ok, eso no tiene mucho sentido. ¿Por qué Ruby se preocupa tanto de que Blake no va a ir a la fiesta en vez de, no sé yo, preocuparse por su salud o del problema que ella está cargando a sus espaldas? Nos mencionan de que Blake no estuvo ni durmiendo ni comiendo bien los últimos días. ¿Y de lo que se preocupa Ruby es de que Blake no irá a la fiesta? Ruby suelta esa frase dando a entender que lo único que le importa es que Blake no va a ir a la fiesta en vez de preocuparse de la misma Blake como amiga suya que es. Pero a Jen constantemente se le ve diciendo que Blake sí que irá a la fiesta. Después de eso, Jen se lleva a Blake a un lugar para hablar a solas. Y ahí es cuando Jen le cuenta algo por lo que pasó cuando era niña. Mi único problema con esto, y es algo tonto, aviso, es ¿por qué mierda Jen puso a Ruby en la carretilla y se la llevó? Que sí, tal vez sea porque Jen en ese entonces era inocente y no sabía lo que hacía, pero joder, hay que ser demasiado inocente para llevarse a tu hermana a un bebé a un lugar completamente desconocido. Tal vez fue para encargarse de ella, ya que su padre no estaba, pero hubiese sido mucho más seguro haberla dejado en casa en vez de habérsela llevado. Como digo, es algo estúpido que me queje de esto, pero ni siquiera dice el por qué se la llevó. Lo que dice es que la puso en el carrito y se la llevó, porque sí. Y hoy en noticias de última hora, una niña puso a su hermana pequeña en un carrito y se la llevó muy lejos de su casa. Lo último que se encontró fueron los cadáveres descuartizados de ambas niñas a manos de los Grimms. Algo así me imagino que hubiera pasado en un mundo alterno. Después llega el momento en el que el fandom explotó. Ya dije que no hablaré de las parejas, así que solo diré lo que yo pienso de esta escena, y diré que es jodidamente preciosa. Nos muestran que Jen realmente se preocupa por Blake. Se ve de ella un lado que no habíamos visto antes, teniendo en cuenta cosas como su personalidad y que no la habían mostrado en ningún momento de esta manera. Ni siquiera con Ruby, que es su hermana. Simplemente pudieron haber puesto a Ruby dando un discurso motivacional a Blake, como lo hizo con Jon en el primer volumen. Pero creo que fue un buen acierto el hacer que Jen fuera la que arreglara las cosas con Blake de esta manera. Después de eso, Blake se da el descanso que Jen le dijo que se tomara y decide ir al baile con... Lo que también ocurre en medio de todo esto es la relación que tienen Pirra y Jon. Este último, como buen estúpido que es, está constantemente detrás del culo de Waze, intentando que sea su pareja para el baile. Y mirad, esto no es algo muy fuera de lo común, pero resulta que me gusta cómo se desarrolla todo esto. Jon se va a declarar a Waze después de que Pirra, que se sabe que está loquita por los huesos de Jon, le aconseja a este último para que vaya por Waze a decirle todo lo que, entre comillas, siente. Pero al llegar, la misma Waze le estaba pidiendo a Neptune que fuera su pareja para el baile. Después, durante el baile, se ve a Waze estando sola, aparentemente sin ninguna pareja, por lo que uno puede suponer que Neptune la rechazó, ya que tampoco escuchamos la respuesta de este último cuando Waze le preguntó. La cuestión aquí es que Jon ve que Pirra va al balcón por alguna razón, y ahí es cuando Pirra se confiesa a Jon, y os digo, yo soy el último en saber sobre temas amorosos, pero me gusta bastante de que Pirra, siendo como es, no solo esté enamorada de Jon porque sí,
A ella le empezó a gustar John porque fue el primero que la vio y trató como una persona normal y no como la gran chica superdotada que nadie puede alcanzar. Que sí, si me pongo a rebuscar seguro encuentro alguna cosa que no me cuadra. Como el por qué te ibas a enamorar de una persona que literalmente te apartó del camino nada más verte por primera vez. Pero me gusta ya que John no es un princeso ni nada parecido. Él se da cuenta por sí mismo de que estaba mal. Y es más, John después de que Weiss le explicara quién era Pyrrha en el primer volumen, ya cuando estos dos se encuentran en el bosque, John la sigue tratando como trataría a cualquier persona. Es por cosas como esas que me gusta la relación entre ellos dos y le veo sentido al por qué Pyrrha se enamoró de John. Después de confesársela a John, Pyrrha se va y llega Neptune. John le pregunta por qué rechazó a Weiss, a lo que Neptune le responde: Why Schnee asked you to the dance? What in the world could possibly keep you from I can't dance. Beg your pardon? I can't dance, man. Por cosas como esta os digo que la comedia en este volumen es muchísimo mejor que en el primero. Me gusta como después de eso John le corrige y le da ánimos para que vaya con Weiss. Dándole los mismos consejos que le dio Pyrrha para que John fuera por la misma Weiss. Con esto nos muestran de que John no necesita de alguien que le diga que es estúpido por no haberse dado cuenta de que Pyrrha estaba enamorada de él, ni tampoco mostrarlo lamentándose por ello. John actúa con madurez aquí, y no es porque le pongan contra las cuerdas como le hicieron en el primer volumen, sino que aquí es porque él piensa por sí mismo. Ven aquí. A esto se le llama desarrollo de personaje. Y eso siempre viene bien en series para mostrar el recorrido que lleva el personaje y las cosas que le han hecho cambiar, normalmente para mejor, claro está. A menos que sea Fairy Tail. Ahí eso no existe. Después de esto, John va directamente por Pyrrha y habla con ella acerca de lo sucedido antes, básicamente aceptando los sentimientos de Pyrrha de una manera algo indirecta. Después de eso, los miembros del Team Juniper protagonizan la tercera mejor escena en todo el volumen. Las risas hacia John cambian por cánticos y ovaciones al ver que se queda con la pelirroja que está super OP. Y vemos que también... No puedo odiar a este personaje. Ya casi para el final de este arco, los escritores se acordaron de que tenían una protagonista, y que su nombre era Ruby. Y curiosamente, también se acordaron de que tenían un antagonista, y que su nombre era Cinder. Esta última irrumpe la torre de Atlas mientras todos estaban en la fiesta para conseguir cierta información. Cuando de repente Ruby la interrumpe, aunque esta no sabe que es Cinder porque lleva un antifaz. She was wearing a mask. Sé que estáis peleando y eso, pero a Cinder ya la vio antes de manera directa. Vio su cara, el pelo, los ojos, y me estás diciendo que no la vas a reconocer ahora. Y más encima en el capítulo final del volumen aparece Cinder con sus atuendos normales. Y si Glinda fue capaz de asumir que la persona que irrumpió en la Torre de Atlas era la misma que las atacó a ella y a Ruby en el primer capítulo, ¿por qué Ruby ni siquiera se percata de que tal vez, y solo tal vez, esa tipa y Cinder se parezcan aunque sea un poco? Lo mejor de este arco fueron las relaciones entre los personajes, sobre todo y a nivel personal el cómo humanizan a Jenja al mostrarnos ese lado de ella. No hay demasiados momentos que digamos malos en este arco, incluso tiene una buena batalla al principio del mismo, así que diría que este arco tiene una mezcla de todo muy bien hecha. Y si bien hay cosas como lo de que Ruby no supiera quién fue la que le atacó o la personalidad tan plana que nos muestran de Cinder, en general este arco cumple con su cometido. Con esto llega el tercer y último arco de este volumen. La academia organiza expediciones para los grupos de cazadores, cada grupo asignado con un cazador profesional para que los guíe, cuide y les ayude a aprender. El Team Ruby es asignado con el Dr. Oobleck para ir a cierto sitio a exterminar a los Grimms de la zona y estudiar sus ruinas. Aquí es cuando nos muestran más acerca del profesor siendo... profesor. Lo que quiero decir es que la presencia de un profesor es muchísimo más notoria aquí que lo fue a lo largo de toda la serie. Incluso Ozpin, que es la figura educativa que más pantalla tuvo durante todo el primer y segundo volumen hasta el momento, hace menos de lo que hace Oobleck en tan solo 3 capítulos o menos. Oobleck les cuestiona a Jeng, Weiss y Blake el por qué quieren ser cazadoras. Ellas no saben contestar bien a la pregunta, ya que nunca se lo habían planteado realmente, sino hasta que Oobleck les preguntó acerca de ello. Por eso ellas no pueden dormir bien esa noche, y eso que estuvieron peleando contra Grimms todo el día y en teoría están cansadas. Está bastante bien que se cuestionen esta clase de cosas tan temprano en la serie. Normalmente hacen esto cuando los personajes están pasando por una etapa difícil en sus vidas, o directamente ni se lo cuestionan porque ni siquiera tienen un objetivo fijo.
Oobleck no le pregunta a Ruby porque, primero, en el primer volumen Ruby dejó bien claro por qué ella quería convertirse en una cazadora. Y segundo, Oobleck ve de Ruby una capitana que aún tiene que formarse, pero que no necesita plantearse ese tipo de preguntas porque ella tiene las cosas bien claras. Después, al llegar la noche, Ruby va a buscar a su perro, Swai, porque sí, se llevó a su perro a la expedición. Y ella ve miembros de la Wei Feng a los alrededores. Me pregunto si no escucharon todos los golpes y disparos que estuvo haciendo el Team Ruby momentos antes. Ruby los sigue y termina llegando a su guarida secreta, una ciudad subterránea. La descubren y aquí se ve que Ruby sin su guadaña no puede hacer nada. Roman está interrogando a Ruby cuando de repente llegan a salvarla. Roman pone en marcha su plan, que básicamente trata de poner bombas en los vagones de los trenes para así crear aperturas y que los Grimms lleguen a la ciudad. Los buenos llegan a la parte superior del tren y ahí es cuando empieza la acción. Pero de repente aparece uno de esos mechas que Roman había manejado antes. A las chicas se les ve preocupadas. Jane, Waze y Blake entran al tren y son recibidas por la top waifu. Jane, sería mucho más fácil si peleáramos aunque sea 2 contra ella, ¿no crees? Nope. Oh, vaya. Waze y Blake avanzan y se les pone enfrente un miembro de la Wei Feng que obviamente es más fuerte que los demás porque tiene un diseño más currado y lleva una motosierra. Waze dice que se encargará de él y el tipo ese le termina metiendo una paliza. Ya vais siguiendo el patrón, ¿verdad? Blake se adelanta y se encuentra a Roman, y esta vez es Blake la que le mete una paliza a Roman. Pero esta no puede hacer nada contra él porque le llevan a Waze inconsciente. Que vete tú a saber cómo es que Waze pudo sobrevivir a ese ataque. Ellas suben de nuevo encima del tren y justo cuando suben el tren se choca creando así una explosión y haciendo que todos y todas las que estaban a bordo muriesen en el proceso. Nah, es broma, sobreviven. Siempre lo hacen. Por ahora. Bien, aquí se vio a 2 de las protagonistas perder una batalla. Muestran a las protagonistas vulnerables. A Jane derrotada con mucha facilidad, sin ni siquiera haber tocado ni una sola vez a su contrincante. Y a Waze derrotada fuera de pantalla, así que ella no importa mucho que digamos. Que nos muestra a 2 de las protagonistas tan vulnerables está bien, ya que hace ver a los villanos más amenazantes y peligrosos a los ojos de la audiencia. Después de ver cómo los derrotan, uno al volver a ver al personaje en un futuro ya lo verá como una amenaza y no como un enemigo cualquiera. Y que justamente perdiera a la que yo diría que es la miembro más fuerte del Team Ruby fue un acierto, ya que nos hace ver que las protagonistas no podrán con todo lo que se les ponga enfrente. Y habrá veces en las que simplemente no podrán manejar la situación y perderán. Después del choque los Grimms invaden la ciudad, o más bien solo esa pequeña plaza porque no se ve nada más. Y cuando vemos que las protagonistas no podrán hacer nada contra tal cantidad de Grimms, aparecen muchos cazadores y con esto empieza básicamente un genocidio de Grimms. Nos introducen nuevos personajes y equipos de cazadores, como por ejemplo al tan mencionado durante esta saga Team Coffee. Y joder, qué pedazo de presentación que tienen. Fácilmente la catalogo como la mejor escena en todo el volumen, y no solo porque sí, desde que se les menciona se va generando expectativa, y uno después al ver a sus integrantes se ve que estos sí que existen, y no son un equipo de relleno como lo fue el de Cardin. Tiene hasta su propio tema de entrada, por Dios, y mirad esta mierda sacada de los confines del mismo infierno. Al final cuando vencen a todos los Grimms arrestan a Roman, y el arco termina con las protagonistas relajándose después de todo lo que pasaron. Ozpin hablando con unos disque consejeros de los que no habíamos oído hablar antes, Ironwood intentando persuadir a Roman para que hable, y los malos malotes diciendo que todo salió como ellos calcularon. Cuando de repente se les aparece un tipo, pero ¡qué mierda con esa boca! También hay una escena postcréditos, pero no lleva a ninguna parte, así que solo la menciono por mencionarla. Este arco es un buen cierre para lo que es todo el volumen, da una buena dosis de todo, deja muchos misterios al aire, pero en general es un buen cierre para lo que es este volumen. Pero como siempre tiene sus cosas malas, como por ejemplo la manera en la que dirigieron ciertas escenas. Como esta, por ejemplo. Ya habían hecho algo parecido en el primer volumen cuando enfocaron los ojos de Ren, pero aquí se me hizo muy molesto. Y sinceramente no sé por qué lo hicieron, ya que además de ser molesto rompían mucho con la estática de los combates. Otras cosas como el que no nos digan cómo mierda es que Roman sobrevivió al choque del tren, que sí, tal vez fue porque Neo le ayudó de alguna manera u otra.
Pero tampoco nos muestran a los miembros de la White Fang que estaban en el tren siendo arrestados ni nada parecido. Y con lo que Mercury dice de que algunos faunos no salieron, implica que hubo algunos que sí, y nuevamente digo, ¿por qué no los mostraron siendo arrestados ni nada parecido? También, ¿qué mierda son esos consejeros y por qué tienen tanto poder como para decidir cosas por ellos mismos? ¿Y por qué nunca fueron mencionados antes? Ahora resulta que hay un poder superior al de los directores de las academias. Si no mal recuerdo, no vuelve a haber mención de ellos en las temporadas futuras, por lo que esto fue algo que tenía pensado Monty pero que no lo pudieron desarrollar más por su fallecimiento, al igual que la escena post-créditos de este volumen, o simplemente lo pusieron ahí porque sí. Y aún así hay muchas cosas en este volumen que joder. No soy mucho de quejarme de la animación, sé que es un equipo con un presupuesto limitado, pero joder, mirad esas bocas, por favor. Esto también estaba en el primer volumen, pero aquí es muchísimo más notorio, y me quejo de esto porque a veces rompe muchísimo con la escena. Tomad la escena final, por ejemplo, un cliffhanger con Adam. ¡Puto Adam! Revelando estar trabajando con Cinder y mirad cómo aparece. Mirad esa boca. Y con esto muchísimas sonrisas se ven muy forzadas. Y aunque no quiero hablar en profundidad de los 3 nuevos villanos que establecieron, solo diré que Esmeralda es la más interesante hasta el momento, porque Cinder solo está ahí con cara de... todo estaba planeado desde un principio. Todo el tiempo. Aparte de que la personalidad que tiene es súper plana, y los pocos diálogos que tiene tampoco ayudan mucho que digamos. ¿Y su motivación? ¿Dónde está su motivación? ¿Por qué es mala? ¿Alguien me lo explica? Como en el primer volumen, las peleas y la música están muy bien. Diría que mejoré en ambos aspectos muchísimo, sobre todo con las peleas. Solo mirad la pelea entre Yang y Neo, por ejemplo. Yang no es capaz siquiera de conectar un solo golpe a Neo, y esta última siempre haciéndose ver tan elegante durante la batalla. Pero también hay cosas que no mejoran, como Jim Brown haciendo de pirra. Una cosa que no mencioné es que al final de la batalla entre Yang y Neo, cuando Neo noquea a Yang y procede a intentar matarla, aparece la madre de Yang y la salva. Y ya. Eso es. Nada más. Después se va como vino. ¿Cómo supo que Yang estaba ahí? Ni idea. ¿Cómo supo que Yang estaba en problemas? Ni idea. ¿Neo escapó de ella porque vio que era muy fuerte o algo parecido? Ni idea. ¿Alguna vez podré hacer un vídeo de menos de 10 minutos? No tengo ni idea. Como dije en un principio, todo este volumen está para establecer algo mucho más grande. Por eso no hay mucho desarrollo en cuanto a su historia se refiere. Y al igual que en el primer volumen, se centra más en desarrollar a sus personajes y sus relaciones, tanto amorosas como no amorosas. Este segundo volumen mejora en casi todos los aspectos comparándolo con el primero. Ruby es así, en cada temporada se va mejorando, y de verdad, ya tengo ganas de volver a ver su tercera temporada y hablar de ella, porque sin duda ese volumen es el mejor que tiene la serie hasta el momento, y es ahí en donde la serie cambia por completo. Esta segunda temporada sigue siendo buena, pero uno no puede evitar ver que está hecha para establecer lo que será la tercera, y eso hace que este volumen se limite a muchas cosas, y lo que más haga sea mostrar muchísimos personajes nuevos y establecer aún más misterio, pero en líneas generales este volumen me gustó bastante, y es muchísimo más disfrutable que el primero. Por fin terminé con esto. Y aún tengo tiempo hasta que salga la 5ª temporada, así que... ¿qué debería hacer? Nah, seguiré con el tercer volumen de Ruby.